se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, hasta de aún nos queda anunciar a pueblo y gente que Jesús está volviendo. El fin de semana anterior a ese, o sea, el fin de semana de lo que llaman la Nochebuena y la Navidad en ámbito del mundo, o sea, ese 22, 23, 24, 25, hasta el 26, estuvimos en otra montaña entonces, con otro grupo de hermanos del noreste, un grupo totalmente diferente, pero también de hermanos de verdad presentes, porque aquí en el país hay diferentes hermanos enclavados en puntos diversos del país. Muchos de ellos están ya viviendo vida de campo por bastante tiempo. Algunos de ellos tienen ya sus casas, tienen 5, 6, 7 años viviendo de la agricultura, cultivando sus productos orgánicos, y eso es una experiencia fabulosa y linda. Así es que fue una experiencia interesante en estos últimos 2 fines de semana feriados. Por cierto, en el primer lugar donde tuvimos la fecha que les dije, del 22, 23, 24, 25 hasta el 26, del 22 hasta el 26, 2 días después que terminó la actividad, allí se presentó una situación porque las fuerzas militares subieron hasta la montaña, es una zona muy escarpada. Ellos se las arreglaron, sin embargo, en vehículos de tracción 4x4, 4x4, y lograron llegar hasta allá diciendo dónde estaban los adventistas. Llegaron armados, creó una situación de confusión con las 6 o 7 casas de los hermanos que están enclavadas allá, y se trataba de unos ejercicios de práctica según ellos, aunque también se presume que pudo haber sido porque estaban en busca de unos asaltantes que unos días atrás, 2 días atrás, habían asaltado una sucursal bancaria. Pero todo esto provocó en la hermandad de creyentes, porque precisamente subieron hasta donde estaban enclavadas las casas de los creyentes, y fue una situación de confusión, de mucha oración. Los niños obviamente se pusieron nerviosos porque subieron unos 40 militares con armas largas, armados hasta los dientes, como decimos, en varios jeeps de estos militares de casa, de campaña, y subieron allá hasta donde está la comunidad de creyentes. Obviamente el Señor se manifestó, no había nada que temer, y por supuesto no hubo mayores consecuencias. Este fin de semana otra vez nosotros volvemos a la montaña, esta vez a la nuestra, y estamos haciendo arreglos para que mi esposa Gina, que por cierto les manda saludos, está mucho mejor, pueda subir por lo menos a caballo. Así es que ese es el itinerario. Ahora a finales de enero viene un grupo de hermanos de los Estados Unidos que estamos esperando, y le vamos a enseñar algunas tierras que tenemos aquí en el área, y los que deseen establecerse pues se van a quedar, otros harán sus arreglos para más adelante, y entonces en los meses sucesivos, entiéndase ya a principios de febrero y marzo, estaremos por las montañas del norte, por allá por una zona aquí muy bonita del país que se llama el Valle de Constanza y Jarabacoa. Los dominicanos saben de lo que le estamos hablando. Así es que el trabajo continúa también en la televisión. El ministerio aquí local
del cual nosotros somos parte de los Hermanos de Verdad Presente. Tenemos nuestro programa de televisión semanal todas las semanas, los sábados, y una ciudad cercana también al cual estamos dándole apoyo al programa de televisión. Tiene 2 días a la semana, jueves y viernes. Otros hermanos en otros lugares tienen sus programas radiales, y hay una distribución de literatura en lo ancho y largo de la geografía nacional, con literatura referente a la vigencia de la ley de Dios, la santidad del sábado y la necesidad de preparación ante el inminente retorno de Jesús. Esta obra se está haciendo por tierra, se está haciendo por internet. Algunos de los temas lo hemos podido postear, pero no hay las mismas facilidades. Por eso ustedes nos ven con mucha frecuencia en YouTube los mensajes nuestros, porque a veces en esos campos no hay energía eléctrica, no se nos facilita el asunto del internet, la grabación con cámaras, porque falta un cable. Es un poquito rudimentario, un poquito primitivo el ambiente, pero esto no quiere decir que el trabajo no se está haciendo diariamente a tiempo completo. Cuando la hermana Brenda ahorita decía de respaldo a nosotros, queremos decir que, hermanos, esa es una iniciativa de Brenda. Nosotros contamos con la gracia del Señor. Hay hermanos que lo hacen, otros no lo hacen, y nosotros igual seguimos con el mismo ímpetu, con el mismo deseo. Obviamente debemos asumir un compromiso, y en días pasados yo hablaba de la necesidad, y les presentaba el caso a Brenda, de respaldar los ministerios, pero no estaba hablando de Leonardo Robles, yo estaba hablando de los hermanos que están en Centroamérica, estoy hablando de los que están en Sudamérica, estoy hablando de los que están aquí en el Istmo Centroamericano, lo que es Panamá, lo que es toda esa zona también, Colombo, venezolana. Estamos hablando, hermanos, de que ahora o nunca es el compromiso, y debemos de alguna manera establecer compromisos no con hombres, sino con Dios, porque se va a llegar el momento, y muy pronto es. Si ustedes lo saben, que están en América, yo que viví por tantas décadas, hice vida en los Estados Unidos, en diferentes estados, y estuvimos también predicando de la parte este, Miami, hasta por allá por Texas. Nosotros sabemos lo que son los Estados Unidos y lo que viene para América y el mundo. Para el mundo en sentido genérico, en sentido global, pero básicamente en aquella gran nación que ha recibido tanta luz y sin embargo le ha dado la espalda a Dios, haciendo leyes tan contrarias a los estamentos divinos, derribando esas torres primarias que el Señor estableció como base y fundamento de la sociedad, de la convivencia en la sociedad, de manera armoniosa y pacífica, y también de la relación de la sociedad para con su Dios. Nos estamos refiriendo al matrimonio y nos estamos refiriendo al sábado. Esas torres gemelas, esas hermanas gemelas, esas instituciones divinas, ustedes saben cómo han sido atacadas y cómo siguen siendo atacadas. Así que cada vez que escucho a los hermanos, escuchaba a Elliot hace un ratico hablando de los beneficios del campo, pero también de las privaciones del campo. Eso es totalmente así, mis hermanos. Eso no tienen desperdicio, ese tipo de comentarios, porque en algún momento usted y yo vamos a tener que tomar decisiones. Algunos lo hicieron antes que yo, nosotros lo estamos haciendo ahora. Usted lo tendrá que hacer después. La gran pregunta es, ¿le alcanzará el tiempo para que usted pueda hacer lo que todavía no lo ha hecho? Oramos porque así sea. Y nosotros no juzgamos a nadie que no lo haya hecho, porque no nos gustaba tampoco que los hermanos entendieran, cuando no habíamos dado el paso, que nosotros estábamos en una flagrante rebelión contra Dios. No, y yo sé que hay hermanos que tampoco lo están, pero que por circunstancias diversas, variadas, no han podido dar el paso. Pero deben, hermanos, agilizar los preparativos, aunque no agilicen la salida apresurada, pero sí los preparativos deben ser hechos de manera apresurada, porque de lo contrario van a llegar esos momentos aciagos, difíciles, y usted va a estar con una incertidumbre: ¿para dónde cojo? ¿A qué país me voy? Y aún me fuera a mi país, ¿en mi país dónde? ¿Y con quién? ¿Y con quién contacto tengo? Y podría llegar un momento de tal confusión en el mundo. Y los testimonios dicen eso, que habrá una gran confusión en el mundo en esa etapa final, y una gran confusión en la vía de tránsito. Usted ni siquiera va a saber para dónde coger, y cuando llegue a un lugar, pues aquí llegué, pero ¿quién me recibe? ¿Dónde están los hermanos? ¿Tengo cabida para estar allí? ¿Tengo espacio? ¿Qué hago? ¿Qué voy a comer? ¿Dónde me voy a establecer? Entonces es mucho mejor pasar un poquito de trabajo ahora,
y hacerlo en tiempo de paz, que salir apresurado con la primera maleta para rogar a Dios que los aeropuertos no estén cerrados y que haya gasolina para transportarme hasta el aeropuerto y que las vías de tránsito me permitan, porque hay una cita que dice que muchos que querrán salir y no podrán hacerlo. Así que en la medida, como dice la inspiración, que podamos nosotros hacer los movimientos, es juicioso que lo hagamos ahora en el temor de Dios y nos movamos lo más pronto posible. Y digo lo más pronto posible porque tristemente muchos, como dice también la inspiración, adolecen igual que Lot de un marcado espíritu de dilación. O sea, sencillamente le damos vuelta a las circunstancias, a lo mejor sí Dios quiere abrirnos camino, pero de manera morosa nosotros pues le damos larga y larga el asunto y algunos están esperando una cosa, otros la otra cosa, tal vez tener un año más. He escuchado quienes dicen, espérate que voy a hacer unos ahorritos por 1 o 2 años más. Ese tiempo, hermanos, podría ser valiosísimo y tal vez esa demora puede sernos también fatal. Cuando el Señor nos pide que demos un paso y que hagamos un movimiento específico y usted está seguro que es el Señor quien le ha guiado, olvídese del factor financiero. Algunos dirán, pero Robert, ¿cómo puede ser si la sierva de Dios dice que tengamos todo en consideración? Hermanos, nosotros estamos en una situación donde tenemos que depender del factor fe por encima de todas las cosas. Y hombres de Dios, a través de la historia, nosotros sabemos que cuando recibieron una orden expedita, explícita, directa del Señor, salieron sencillamente con lo que tenían. El caso de Abraham es uno de ellos, que nosotros sabemos que el Señor le dice, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Y la palabra dice, y salió Abraham sin saber a dónde iba. Obviamente sabía quién le había dado la orden. En el Nuevo Testamento, cuando el Señor organiza los 12 discípulos y antes también cuando envió a los 70 de 2 en 2 a diferentes lugares y le dice, no lleven alforja, no lleven capa, no lleven plata ni oro, simplemente donde sean recibidos en el hogar de creyentes, donde les reciban, allí hospédense, posen en aquella casa y coman lo que le pongan en la mesa. Si en algún lugar no los reciben, no le quieren ayudar, no le quieren de alguna forma sostener en su trabajo ministerial, váyanse a otro lugar, que en alguna casa lo habrán de recibir. Y si los pueblos no les reciben, si un pueblo determinado no les recibe, vayan a otro. Y así lo hicieron. Cuando esa gente regresó, siguiendo al pie de la letra, a pie juntillas, exactamente las indicaciones como el Señor se lo había referido, ellos regresaron después y el Señor les dijo, ¿cómo les fue? Y ellos muy contentos, Señor, los demonios huían de nosotros, pudimos sanar a muchísima gente, dimos el mensaje, alegres estaban todos. Y el Señor les dice, no se gocen ni se alegren porque los espíritus se les hayan sometido y porque les haya ido tan bien, sino porque sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Pero díganme algo, les faltó algo en ese trajinar, en ese trabajo ministerial. Y la respuesta corta pero directa de ellos fue nada. Esa palabra de 4 letras, nada. De ahí, hermanos, se puede elaborar un sermón de lo que implica la providencia de Dios, el confiar en el Señor con fe, cómo Dios provee. Eso quiere decir que no les faltó comida, no les faltó transporte, no les faltó ropa, no les faltó tampoco abastecimiento para la subsistencia diaria. A lo mejor no les sobró nada, pero tampoco les faltó nada. Porque el Señor nos da justamente lo que necesitamos y no necesariamente lo que queremos, que son cosas diferentes. Así es que estamos bien de este lado del mundo, aquí en esta isla caribeña. Pues a pesar de que estamos ya en el mes de enero, en el conteo de este calendario gregoriano, por lo menos, aunque sabemos que trastocado por la mano del Imperio Romano, pero es por lo que tenemos que guiarnos, porque eso es la impronta que ha puesto el hombre de pecado, y así lamentablemente nos estamos rigiendo hasta que el Señor nos saque de esta varaunda, del sistema mundanal egipcio babilónico, en el cual nosotros ya no queremos vivir, porque aunque estamos en el mundo y sometidos a los sistemas mundanales en lo que tiene que ver con la administración de los pueblos y la organización de la sociedad, nosotros como creyentes sabemos y entendemos que no pertenecemos a este mundo. Lo que quiere decir, por lo tanto, que debemos hacer todos los aprestos y los ajustes
para irnos a nuestra propia y verdadera casa, que es la celestial, donde el Señor quiere que nosotros pues vivamos y habitemos, y por esa razón nos manda mensajes dando nuestra sesión para que estemos listos para esa transición tan importante de lo terrenal a lo celestial, cuando cambie el cuerpo de esta corrupción en inmortalidad. Así es que estos puntos de consideración, ahora quisiera entrar a la palabra y estudiar un tema de reflexión interesante. Y antes de ello, por supuesto, quiero invocar junto con ustedes la presencia de a nuestro amado Señor, para que el Divino Espíritu dirija el resto de la programación como hasta entonces lo ha hecho. Oramos al Padre y así le decimos: Señor Dios nuestro, Padre de la gloria, bendito eres ahora y siempre. Al abrir tu palabra en este momento, humildemente queremos en la exposición de este mensaje de reflexión que bendigas a todos y cada uno de los participantes en esta llamada conferencia, en esta cadena telefónica que enlaza y conecta hermanos de diferentes puntos de los Estados Unidos y allende el mar. Imploramos humildemente que el Divino Espíritu venga a hacer morada en cada vida, en cada corazón y en las familias que representamos. Te damos muchas gracias por tus bendiciones. Particularmente, Señor, te doy gracias porque no nos ha faltado nada en este paso decisivo. Y si de alguna forma esto sirve de motivación, de acicate, para que otros puedan saber que confiando en ti por fe, también tu gracia estará con ellos, pues bendito sea tu nombre. Y ahora, oh Padre, quédate con nosotros en este momento para que su presencia sea una realidad vigente en la vida de todos y que estas reflexiones realmente puedan calar y hacer efecto positivo en el orden de lo espiritual para gloria de su divino nombre y para edificación de nuestras vidas. Humildemente oramos y nos ponemos en sus manos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. El punto sin retorno. Ese es el título del mensaje reflexivo que tenemos para esta noche, como ya se ha anunciado en la cadena y por otros medios. Y quisiéramos hablar de este material, tomando en cuenta el uso que se le da a esta expresión, punto sin retorno, en la aeronáutica. En lo que tiene que ver con el mundo de la aviación, los aviones, cuando están en la pista antes del despegue, pues primero el piloto y el copiloto, el encargado de vuelo, el ingeniero de vuelo, calientan los motores o las turbinas para preparar la nave para el despegue. Y cuando encienden las turbinas, allí comienza a calentarse los motores del avión, y esto es una fase primaria junto con lo que tiene que ver con el plan de vuelo y demás cosas para realizar la travesía. En ese punto, si los que están manejando la nave, los pilotos, apagan el avión, obviamente pueden hacerlo si se presenta alguna contingencia. Luego el avión continúa calentando sus turbinas y se desplaza lentamente por la pista. Si se produjese una contingencia o una emergencia de cualquier naturaleza, o por alguna razón el vuelo debe suspenderse a última hora por alguna situación de emergencia, otra vez los pilotos, si quieren en ese momento, pueden apagar los motores, las turbinas del avión. Sin embargo, después de llegar a la parte lejana de la pista, donde los motores entran en ebullición a su máxima capacidad y ya tiene bastante tiempo las turbinas allí encendidas, la aceleración en tierra es máxima, comienza un desplazamiento primero lento a través de la pista que va aumentando hasta que en un punto determinado de la pista de despegue, allí el avión en tierra todavía ha desplegado su máxima velocidad antes del despegue. Los pilotos, tal vez nosotros no, pero los pilotos saben qué punto de la pista en particular es justamente donde deben accionar la palanca para el siguiente movimiento. Y llega un punto determinado donde el avión o los pilotos que están manejando el avión no pueden realizar ninguna otra maniobra que no sea accionar la palanca de despegue
y entonces la nave eleva vuelo para su trayectoria rumbo a su destino final. Ese momento, ese punto determinado en la pista, donde el piloto no puede hacer otra cosa sino maniobrar para los fines del despegue, se llama en la aeronáutica punto sin retorno. Si de alguna forma después de ahí el piloto quisiera dar un frenazo o apagar las turbinas, sería catastrófico para todo lo que está en esa nave. Muchas veces, justamente después de ese spot, de ese punto determinado, lo que viene ya es la maleza, porque se acaba la pista en muchos casos. Ustedes han visto, por ejemplo, en los portaaviones, que la pista es bastante corta, y esos aviones especializados de combate tienen solamente unos pocos metros para desarrollar una velocidad vertiginosa y rápidamente despegar. Ese es un punto sin retorno muy corto que hay en esos portaaviones, porque son naves especializadas de combate. Si no despegara y siguiera en tierra, el destino del avión sería sencillamente caer al océano, porque son plataformas de despegue en los portaaviones, que son barcos que están en los océanos. De igual manera, aún en los aeropuertos tradicionales de vuelos comerciales o vuelos internacionales de pasajeros, a veces la pista termina, inmediatamente también viene el mar o viene el océano. O sea que en un punto determinado, la única alternativa, la única opción que tiene el piloto es accionar la palanca para hacer despegar la nave. Y repetimos, en aeronáutica eso se llama el punto sin retorno. He querido tomar esta idea porque en el plano de lo espiritual, usted y yo, nosotros individualmente y también corporativamente como el cuerpo eclesial, podemos, hermanos amados, atravesar lo que se llama el punto sin retorno. Y vamos a hacer un símil, un paralelismo en lo que puede ser el punto sin retorno desde el punto, desde la óptica o la visión espiritual. Cuando usted y yo podemos atravesar ese punto sin retorno donde pasar ese límite sería catastrófico para nosotros espiritualmente. Cuando hemos cruzado la raya donde ya no hay más pista desde el punto de vista espiritual, donde la gracia a nosotros como individuos se ha trancado o se ha cerrado porque nuestros oídos se han taponado, nuestra visión espiritual se ha puesto tan chica, tan limitada, que no somos capaces de reaccionar y sencillamente nuestras vidas son dejadas a la deriva, lo cual sería muy, pero muy triste. Y quiero auxiliarme con el ejemplo que podemos extraer, o las vidas, las características de dos personajes, los caracteres más bien de dos personajes, uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento. Los dos personajes que vamos a estudiar, hermanos queridos, cruzaron el punto sin retornos y no hubo para ellos posibilidad de salvación. La Biblia dice, el Señor mismo describe que hay un pecado imperdonable. Hay un pecado imperdonable y nosotros lo conocemos como la blasfemia. ¿Contra qué? La blasfemia o el pecado contra el Espíritu Santo, el cual el Señor dice, ese pecado no tiene perdón ni aquí ni en la tierra venidera. No hay manera de que se pueda perdonar esa transgresión que se le llama blasfemia contra el Espíritu Santo. Es evidente que el que comete este pecado ha cruzado el punto del no retorno, el punto sin retorno. Pero vamos a la Biblia y, como dijimos, vamos a estudiar brevemente estos dos interesantísimos casos de individuos que cruzaron el punto sin retorno, y entonces nos vamos a mirar en el espejo de ellos, de manera que podamos de alguna forma sacar moralejas, lecciones prácticas espirituales que nos adviertan a nosotros de no cometer lo mismo, porque estamos en un momento tan determinante de la historia humana, cuando la gracia está tan cerca de terminar para nosotros como pueblo y como individuos, por supuesto, que tenemos que estar muy advertidos de que esto no nos ocurra. Primer personaje, me refiero a Saúl, primera de Samuel, capítulo número 10. Y vamos a estudiar acerca de Saúl y algunos aspectos de su vida y cómo fue manejado Saúl, cómo manejó Saúl las bendiciones que el Señor le dio y cómo cruzó el punto sin retorno. Primera de Samuel capítulo 10.
Repito la fuente. Primera de Samuel, capítulo 10. Vamos a leer el versículo 1 y luego 6 y 9 al 11. Primera de Samuel 10:1 dice la palabra inspirada, citamos: entonces, tomando Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza de Saúl y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Momentito, vamos a analizar aquí este versículo, antes de leer el versículo 6, que es el siguiente. Aquí estamos mirando un individuo ungido, nada menos que por el gran profeta Samuel, uno de los hombres más ilustres del Antiguo Testamento. Y entonces Samuel, aquí enviado por Dios, está ungiendo a Saúl. Y dice el texto que Dios lo ha escogido y que Dios lo ha ungido. Vamos a seguir leyendo el versículo 6. Recuerden, estamos en 1 Samuel 10. Versículo 6 ahora. Entonces, el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder. Esto es una profecía de Samuel refiriéndose a Saúl. Y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Mudado para bien. Aquí está profetizando Samuel que Saúl va a llegar a ser otro hombre, que por el ungimiento, por ser apartado para esa obra particular de ser rey, Dios le va a dar una grande bendición y va a hacer de él un hombre totalmente distinto. Versículos 9 hasta el 11. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, como le había dicho Samuel, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con gran poder y profetizó entre ellos. Atención, atención, atención. Aparte de que el texto comienza diciendo que fue ungido Saúl, que Dios lo había apartado. Ahora me dice el pasaje recién leído que el poder del Espíritu Santo vino sobre Saúl con gran poder. Estamos hablando de un hombre ungido. Estamos hablando de un hombre totalmente poseído por el Espíritu de Dios. Cuando continuamos leyendo la historia de Saúl en los capítulos subsiguientes, obviamente no vamos al interín de los detalles por razones de tiempo, pero les recomiendo que hagan ese ejercicio en sus casas. Veremos cómo este hombre, a pesar de ser ungido, a pesar de ser apartado, llamado por Dios y tener la posesión amplia y abundante del Espíritu Santo, se durmió en sus laureles y comenzó a hacer cosas totalmente contrarias a la voluntad de Dios. Creció dentro de su ser un celo enfermizo, dañino, carnal y hasta satánico contra David, a quien miraba como su oponente, como su rival, queriéndolo inclusive matar. Y llegó un punto donde el Señor se desagradó tanto de Saúl que miren entonces lo que ocurre en el capítulo 15. Vamos entonces a 1 Samuel capítulo 15 y cómo entonces este hombre por desobediente es desechado. 1 Samuel 15, versículos 9 y siguiente. Aquí habla de la historia de Amalek, la guerra entre Israel y Amalek, y las instrucciones claras, directas y específicas que el Señor le había dado al rey Saúl con relación a esta guerra y al respecto de lo que habría que acontecer en el combate, donde Dios le iba a dar grandes victorias, pero debían destruir a todo el pueblo de los amalecitas sin dejar ninguno y no apoderarse del botín, de las propiedades y de las cosas materiales de los amalecitas. ¿Qué hizo Saúl, sin embargo? Versículo 9, estamos en 1 Samuel 15. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas del ganado mayor de los animales engordados. Preservó a los carneros y de todo lo bueno y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová
toda aquella noche. Señores, esos textos son dramáticos. Yo no sé si ustedes los miran con el dramatismo, lo importante, lo impactante que es eso. Dios diciendo, me arrepiento de haber ungido a este hombre, me arrepiento de haber permitido que él fuera rey de Israel, porque se ha tornado en contra de él. ¿Qué es tornarse? Cuando usted está de frente a alguien y torna su cuerpo, ¿qué es lo que ha hecho usted? Darle la espalda. Cuando usted se torna de algo, es que totalmente quitó su frente de aquel objeto, y dice, o de aquella persona. Dice, Dios se ha tornado de mí porque ya no escucha mis palabras. Ahora, esto fue progresivo. La decadencia, el apartarse de Dios, generalmente es un proceso que va aumentando, así también como el crecimiento en gracia y las escaleras de las virtudes cristianas, uno la va fomentando en su relación de vida devocional día a día con Dios. También el alejarse del Señor, a veces no es de sopetón, de un golpe, que cometemos un pecado trágico y espeluznante, con repercusiones sociales. A veces simplemente es un descuido de las pequeñas cosas, es un abandono de la vida devocional, es un apartarme de lo que es el estudio de la palabra, es no dedicar tiempo a mi vida de crecimiento espiritual. Y este fue precisamente el asunto que ocurrió con Saúl. Y dice que Samuel se apesadumbró cuando escuchó a Jehová decir que le había pesado a Dios, pues, haberlo puesto por rey. Ocurre que entonces Samuel va a donde Saúl y le hace el reclamo de que por qué se comportó de esa manera, por qué no siguió las instrucciones que Dios le dio antes de ir a combate en contra de los amalecitas. Dios había dicho, destrúyelo todo, pero ahora a Saúl fue selectivo. Las cosas interesantes, las cosas buenas, las que él entendía que tenían valor material o que podían ser de ayuda en la vida de los israelitas y del mismo, entonces esas cosas las preservó, incluyendo los animales, al punto de que le preservó la vida al mismo rey de los amalecitas. Entonces Samuel le reclama, y miren la respuesta de este hombre, de Saúl, para que ustedes vean qué ocurre cuando una mente enajenada, totalmente ya apartada de lo que es la voluntad de Dios, cómo visualiza, cómo mira el panorama, y cómo a lo bueno se le llama malo y cómo a lo malo se le llama bueno, cómo está distorsionado el juicio espiritual. La clásica ceguera laodicense, recuerdan, ¿verdad? En Apocalipsis 3, cuando Dios le dice, este es tu estatus, este es tu diagnóstico, esta es tu condición, pobre, cuitado, miserable, desnudo. Y el laodicense dice, no, yo estoy muy bien vestido, al contrario, yo tengo una visión excelente, yo estoy muy bien protegido y nada de pobreza, al contrario, yo soy rico y me he enriquecido. Y el diagnóstico de Dios es diametralmente opuesto. Esto se debe básicamente a que ya no hay raciocinio, juicio suficiente, y el creyente se ve contrario a lo que no es, y como decíamos hace un ratito, a lo bueno le llama malo y viceversa. Y es justamente lo que hace Saúl. Miren el versículo 19. ¿Por qué pues no has oído, esto es Samuel, la voz de Jehová, Saúl, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Le dice el profeta. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien, he obedecido la voz de Jehová. Nada que ver, Samuel, con que yo hice lo malo. Al contrario, yo lo que hice fue que hice lo bueno. Y fui a la misión que Jehová me envió, sigue diciendo Saúl. Y he traído a Agag, rey de Amalek, de los amalecitas, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo, sigue su explicación, tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, que quiere decir maldición, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. O sea, si tomamos ganado es básicamente para hacer sacrificios, hacer holocaustos dedicados a tu Dios, Samuel. Así es que nada que ver. Bueno, sí, variamos un poco la instrucción que Dios dio en el sentido de que destruyéramos los animales. No lo hicimos porque lo vimos tan sanos, tan saludables, que nos pareció bien pues tomar lo mejor que había allí y hacerlo a nuestra manera. ¿Acaso no se parece esto bastante a lo que hizo Caín? Ustedes recuerdan cuando Dios dio instrucciones específicas de cómo debía realizarse el sacrificio, y Abel obedeció trayendo de las ovejas, mas Caín entendió que no, que podía de alguna forma él hacerlo a su estilo y a su manera.
Hermanos amados, esto es una lección interesante porque nosotros no podemos servir al Señor haciendo nuestra propia teología. No puede agradarse al Señor estableciendo patrones y criterios de acuerdo a mi manera de pensar y como a mí me acomode. El Señor de una manera explícita ha dicho lo que espera y pretende de su pueblo. Y nosotros no podemos alterar eso. Nosotros no podemos crear una ley de Dios que nos favorezca. Y las instrucciones de Dios no es un menú a la carta, como cuando vamos al restaurante y decimos, bueno, ¿qué se ofrece aquí? Y nos dan allí un cartel donde nos dice, este es el plato del día, estas son las diferentes ofertas, aquí tenemos este tipo de pastas, este tipo de ensalada, este tipo de carnes, este tipo de vegetales, y usted dice, aquello no y esto sí. Así es que tráigame esto a la carta, y eso le trae. Hermanos, el Señor es radical en cuanto a sus posiciones porque sabe qué es lo mejor para nosotros. Usted y yo, con 6.000 años de herencia de pecado, no estamos en capacidad de determinar y elegir qué es lo mejor. Por eso dice la sierva de Dios, entrégate a Dios, conságrate a Dios todas las mañanas, haz de esto tu primer trabajo y preséntale tus planes y pregúntale cuáles son las mejores cosas para ti y acéptalo o deséchalo según haya sido tu voluntad. No estamos en una capacidad, en una fortaleza y una visión espiritual tan brillante y tan capaz y con tanta iluminación, donde usted y yo podamos decidir cuáles cosas sí, cuáles cosas no. ¿Qué dice el Señor? Toda palabra que sale de la boca de Jehová, toda palabra inspirada de Dios, a la ley, al testimonio. Ese es el patrón, ese es el filtro por el cual nosotros debemos guiarnos. Si estuviésemos haciendo así, nos evitaríamos lo que cada día veo yo en mi celular cuando lo abro y en los grupos de chat y en internet y en YouTube, donde los hermanos a cada rato están sorprendidos y comienzan a postear y comienzan a compartir noticias y discursos de alguien que se apareció allí diciendo que esto es lo que va a ocurrir y de la guerra mundial y demás cosas y que el chique se va a implantar. Hermanos, si nos decidiésemos a obedecer Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, no estuviésemos tan confundidos y compartiendo noticias que ni siquiera las hemos comprobado. Y desde que alguien allí quiere burlarse de los creyentes, dice que tenemos todos que orar porque esta noche van a decapitar a 200 por allá. Una noticia que tiene, o un post en las redes sociales que tiene 5 o 6 años corriendo y nosotros hoy la descubrimos y comenzamos a promocionar eso. Yo quisiera que por una vez y para siempre nosotros entendamos que tenemos que hacerle caso a la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien. Escuchen, hermanos, la palabra de la Biblia, en 2 de Pedro 9:19, a la cual hacemos bien en estar atentos. Nosotros y nuestro mensaje profético no puede estar determinado, no puede y no debe estar determinado por lo que posteen allí en YouTube y por lo que diga el Papa Francisco, ni por las leyes que pongan los Estados Unidos. Nosotros tenemos que mirar primero la palabra profética más segura y cuáles cosas cumple la profecía. No ir allí y buscarle una interpretación en la Biblia. Porque cada día, especialmente con estos recursos ahora de la tecnología de punta y de los teléfonos inteligentes y de las laptops y de las computadoras con un internet que vuelan a una velocidad vertiginosa con un punto y usted allí va por Facebook, va por Twitter, va por Instagram, va por YouTube y va por los correos electrónicos y comienza a recoger noticias de todo el mundo, algunas muy dramáticas, sensacionalistas, y nos alimentamos de eso. Y nos estamos olvidando de seguir las instrucciones de Dios, que de manera clara y precisa nos dice cómo debemos nosotros conducirnos. Seguimos el texto bíblico. Versículo 22, estamos en 1 Samuel 15, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas? Porque él había justificado su accionar de mantener las reses, las vacas y los animales con el objetivo supuestamente de ofrecerlos como víctimas. Se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros.
porque como pecado de adivinación, sigue diciendo Saúl, y esto es muy básico aquí, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Hermano, Samuel le está diciendo allí a Saúl, cuando tú eres un obstinado, realmente te vuelves un idólatra, y cuando eres un pecador empedernido, que de alguna manera ya te cierras y te cauterizas a la instrucción de Dios, es como si fuera adivinación. En otras palabras, realmente tú has cambiado la religión de Dios por la religión del diablo, que es el espiritismo. Prácticamente lo que Samuel le está diciendo a Saúl es: tú has dejado de tener al Señor del cielo como tu Dios, y otro amo es ahora el que controla tus neuronas, tu cerebro, y el que traza las pautas de tu vida. Eres ahora un cautivo de la adivinación. Y esto se cumple de manera literal en la vida de Saúl. Cuando usted va a el capítulo 28, siempre aquí en el libro de Primera de Samuel, y encuentra qué ocurrió con Saúl, porque su vida espiritual después de esto continuó en un franco deterioro, continuó hacia el abismo, y se convirtió esto, como decimos, en una bola de nieve desde una cima que llega hasta la ladera de la montaña, que comienza pequeñita, pero en la medida que va rodando y rodando y rodando, va recogiendo nieve hasta que al llegar al fondo, allá al abismo, es todo una montaña de nieve. En el descenso pues es indetenible, no hay freno, y se convierte lo que comenzó como una debilidad pequeña en un abismo, en una barrera infranqueable, en un caso verdaderamente patético, triste y dramático. En el capítulo 28 de Primera de Samuel aparece ya el deterioro en su clímax, en su expresión máxima, con este hombre ya entregado prácticamente a los demonios. Y aquí tiene una entrevista con una adivina en Endor, estamos hablando de Saúl, ¿verdad? Que por supuesto no se trata de una comunicación de Saúl con un ser que hizo traer esta adivina a la presencia de Saúl, que no fue un ser realmente humano, sino que el mismo Satanás. O sea que aquí vemos al rey que, con todo y que había dado unas instrucciones de que era prohibido en todo el reino de Israel practicar adivinación, y había amenazado con matar a cualquiera que practicara eso, ahora él viola sus propias leyes, las propias reglas, obviamente, que el Señor había presentado, que Israel no se mezclara con esto porque es abominación al Señor. Los magos, los brujos, los que encantadores, los hechiceros, el Señor estaba proscrito eso para Israel, y en un momento hasta Saúl se hace eco de ello y lo implanta como norma en Israel, pero ahora él es el primero que está violando esta ley. Cuando en un momento la pitonisa lo identifica y dice: yo creo que tú eres Saúl, y será esto una trampa, dice: mira, yo te prometo que no te voy a hacer nada, olvídate de eso, y ahora elabórame el trabajo de hechicería, y yo quiero que tú me presentes un ser para que me oriente si voy o no voy a ir a la guerra, si debo ir o no debo ir a la guerra, porque yo le pido a Jehová y Jehová a mí no me responde. Hermanos, ¿cómo le iba a responder? Si este hombre había caído en un declive, este hombre había cruzado el punto sin retorno. Y lo que quiero enfatizar es la tristeza de que cuando una persona con mucha luz, y puede ser tu caso, hermano querido, y yo estoy espeluznado y engranojado porque pienso, y cuidado si puede esto ser conmigo, es que no importa que sea ungido de Jehová, es que no importa que haya sido dotado con el Espíritu Santo de manera abundante, como fue el caso de Saúl. Es que cuando usted está enajenado, apartado, cuando usted se torna de lo que es la bendición de Dios de manera consuetudinaria, una manera terca, obstinada, vivir de espalda a lo que el Señor le ha dirigido y le ha instruido a usted que haga, sabiendo que debe hacer lo bueno, entonces el ser completo de su persona está siendo tomado y poseído por el enemigo, que fue el punto al cual aquí llegó Saúl. ¿Qué ocurrió? Ustedes conocen la historia del dedillo, que esta mujer dice: tráeme a alguien que me aconseje y me diga qué debo hacer. ¿A quién te traigo? Tráeme a Samuel. El único problema es que Samuel había muerto ya, y a quien esta mujer trae a un ser del más allá, supuestamente. Señores, demonios que hacen señales, que pueden transfigurarse. ¿O acaso no puede el enemigo traer un ser nuestro, un amado,
familiar que haya ido al descanso y presentarlo ante nuestra presencia con la misma fisionomía, con los mismos rasgos físicos, la misma voz, los mismos ademanes y hasta vestido con sus ropas, con la cual quizás usted recuerde a ese amigo o a ese pariente. Esto es delicadísimo, señores, porque el mundo de los espíritus va a ser uno de los grandes engaños de los últimos días. Y el enemigo es capaz de hacer eso. Bueno, la Biblia dice que se convierten en ángeles de luz, pero son demonios que hacen señales, hasta el extremo de que el último gran engaño será que Satanás mismo se aparecerá en diferentes puntos del planeta Tierra como Cristo, haciéndose pasar por Cristo, y las multitudes, las muchedumbres van a ser engañadas. Hasta los propios escogidos en algún momento podrían hasta titubear. Debemos saber a quién y en quién hemos creído. Debemos conocer la palabra de Dios, porque dice la sierva del Señor que el engaño será casi irresistible. Ustedes se imaginan lo que es este ser, el enemigo, transfigurándose en la persona de Jesús y haciéndose acompañar por demonios que se llaman los apóstoles. Y un hombre y un ser allí haciéndose pasar por Pedro, otro por Bartolomé, otro por Jacobo, otro por Andrés, Juan, y que este hombre anda en diferentes hombres, entre comillas, ¿verdad? Estos seres a quienes van a identificar como Cristo y sus discípulos encarnados nuevamente, engañando y tergiversando la doctrina bíblica, y tal vez acusando al remanente y a los fieles y diciendo que ha cambiado el día sábado por el domingo, con el auspicio, el apoyo de los gobiernos del mundo y de las naciones del mundo y del obispo de Roma, del Vaticano. Y los rebeldes y contrarios a estos sofismas engañosos entonces serán tildados como enemigos del orden y de la sociedad, y que por lo tanto merecen todo lo que se llama castigo y retribución de parte del bien común y del status quo de la sociedad, porque son los pervertidores y los causantes de las desgracias que están ocurriendo en el mundo. O usted escucha esas voces de estos seres, que obviamente son demonios, pero que van a presentarse como los bienhechores del mundo, y que usted entonces mantenga una postura antagónica, contraria a ellos, usted inmediatamente es calificado como una persona merecedora de las mayores penas, de ser echado en un repugnante calabozo, como dice el conflicto de los siglos, a padecer todo tipo de torturas y vejámenes, y dejados adrede a morir de hambre y de sed. E imagínense ustedes más, vamos a poner este cuadro hipotético, pero posiblemente puede ocurrir. Y si en alguna parte del mundo, hermanos, en esos momentos finales de la historia, se apareciera un personaje en alguna parte, quizás en los Estados Unidos, por ejemplo, un personaje en forma de mujer, diciendo que se llama Elena White y que ha vuelto de la tumba, y que tiene un mensaje para el pueblo remanente y para el pueblo adventista, y este personaje que se llama Elena White, con su fisionomía, con su voz, con su estilo y con sus palabras, diga: quiero hacerle unas correcciones a este libro, El conflicto de los siglos, y decirle al pueblo adventista que debe alinearse, que debe obedecer las voces que están llegando desde Roma en aras o en bien de la estabilidad mundial y del planeta, y que el Señor me ha instruido y vi en visión, podría decir este ser, que el Señor me ha instruido para que nosotros alteremos o cambiemos un poquito nuestra manera de pensar. Hermanos, ¿ustedes imaginan lo que podría ocurrir esto a nivel del mundo, y básicamente y principalmente a nivel del adventismo? La conmoción, el cambio de paradigmas, o sea, sistemas de creencias, cómo esto podría alterarse. Ahora, los entendidos y los fieles y remanentes nunca serán engañados. Pero pienso que todos aquellos que hayan atravesado el punto sin retorno, que no se hayan acostumbrado a confiar en Dios, a comer la carne y a beber la sangre del Hijo de Dios, a tener una vida devocional sólida y estable, corren el altísimo riesgo y estarían en gravísimo peligro de seguir las indicaciones satánicas de los seres que se aparezcan en el mundo. Y fue lo que le ocurrió a Saúl. En un momento el ungido, en algún momento el llenado con el Espíritu de Dios, porque usted puede decir: no, a mí no me va a pasar eso porque yo he estudiado la Biblia. Hermano, yo estoy hablando del ungido de Jehová, en quien Dios depositó su gracia y le dio amplitud de la porción de su Espíritu Santo en él. Y sin embargo,
Miren a los extremos de bajeza que llegó. Ahora, para terminar con Saúl y ver brevemente el otro personaje, ¿cómo muere Saúl? Capítulo 31 de Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 31, versículo 2 y siguiente. Y siguieron los filisteos a Saúl, estaban en guerra, y a sus hijos, y mataron a Jonatán, a Abinadab y a Melquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl, y alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Versículo 4. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Qué final tan trágico para un elegido de Dios, para una persona poseída con el poder del Espíritu Santo. Qué final más vergonzoso, más trágico, más horrendo. Él mismo se suicidó. Hermanos, Saúl atravesó el punto sin retorno y de allí no pudo regresar otra vez. Segundo personaje, Judas Iscariote. Ustedes conocen que fue uno de los 12. En el libro El deseado de todas las gentes, en la página 63, vamos directamente a unos comentarios interesantes porque Elena White plantea algunos detalles bien buenos que sería bueno reseñar en relación con Judas Iscariote. La página 663 y siguientes, vamos a leer algunas líneas de allí que tienen que ver con la vida de Judas. Dice: Judas se había unido a los discípulos cuando las muchedumbres seguían a Cristo. Es interesante que Jesús no lo llamó, sino que él se unió a los 12 y Jesús lo aceptó. La enseñanza del Salvador conmovía sus corazones, mientras pendían arrobado de las palabras que pronunciaba en la sinagoga, a orillas del mar o en el monte. Judas vio a los enfermos, los cojos, a los ciegos acudir a Jesús desde los pueblos y las ciudades. Vio a los moribundos puestos a sus pies. Presentó las poderosas obras del Salvador al sanar a los enfermos, echar a los demonios y resucitar a los muertos. Sintió Judas en su propia persona la evidencia del poder de Cristo. Reconoció la enseñanza de Cristo como superior a todo lo que hubiese oído. Amaba al gran maestro. ¿Cómo? Esto me sorprendió. Judas amaba a Jesús y deseaba estar con él. Sintió un deseo de ser transformado en su carácter y su vida. Judas quería ser bueno y esperó obtenerlo, esa transformación, relacionándose con Jesús. El Salvador no rechazó a Judas, le dio un lugar entre los 12. Oigan ahora, hermanos amados, le confió Cristo Jesús a Judas la obra de un evangelista. Lo hizo evangelista. Le dotó de poder para sanar a los enfermos y echar a los demonios. Esto es asombroso. Pero Judas, y aquí está el pero Judas no llegó al punto de entregarse plenamente a Cristo. Aunque aceptó el puesto de ministro de Cristo, no se dejó modelar por la acción divina. ¿Qué les parece estos comentarios? Ustedes ven cómo se desbordan los comentarios en relación a este apóstol, a este personaje, ministro de Cristo. El mismo capítulo dice que los apóstoles se sentían honrados con la presencia de Judas. Ustedes saben que ellos eran un grupo de hombres hasta cierto punto parias, renegados, alejados de la sociedad, sin currículum en el mundo social, unos pescadores, hombres sin letras, sin ningún tipo de aval, sin ningún tipo de posición financiera. Mateo Leví era tal vez de los que
posición financiera tal vez tenía mejor y la había conseguido pues extorsionando a los propios israelitas para satisfacer al imperio romano. O sea que era un odiado también por la sociedad. El Tomás era un incrédulo que no creía en mucha gente, y los otros sencillamente desconocidos y hombres sin letras y del vulgo, pescadores algunos de ellos. Así es que ninguno tenía un background, podríamos decir, un historial que pudiese de alguna manera elevarlos a la categoría de decir personas importantes de la sociedad. Así es que de alguna manera Judas pues prestigiaba el grupo, y dice que cuando los discípulos vieron a Judas dijeron, bueno, este hombre de alguna forma nos va a dar un tipo de nombradía, porque nada más, nada menos que Judas andando con nosotros, la gente va a decir, ah, bueno, pues este grupo es de gente importante, mira, ahí está Judas. O sea, que ellos se sentían sumamente contentos con Judas. Obviamente el Señor Jesús sabía lo que había en el corazón de Judas. Y algo aquí interesante en la página 670, en este capítulo dedicado a Judas, continúa diciendo, más bien en la página 667, el orgullo herido y el deseo de venganza quebrantaron las barreras, y la codicia durante tanto tiempo alimentada le dominó. Así sucederá a todo aquel que persista en mantener trato con el pecado. Y este es el punto. A lo que llegó Judas, a lo que llegó Saúl, será lo mismo que le ocurrirá a todo aquel que persista en mantener, en coquetear, en no desprenderse, en mantener una actitud simpática con el pecado. Y mi querida hermana, y mi querido hermano, y esto va particular y principalmente para mí, porque el que está disertando, el predicador, el ministro, el que habla, debe ser el primero en pedirle a Dios que las palabras que el Señor manda para la congregación, yo en mi caso, sea el primero en ponerlas en práctica. Hermano, me miro en el espejo de Saúl, me miro en el espejo de Judas. Dice aquí que a todo aquel que persiste en mantener un trato con el pecado, el fin será exactamente el mismo de Saúl, el mismo de Judas, como vamos a mirar. Y tú y yo sabemos particularmente cuáles son las áreas de nuestras vidas que con el poder del Espíritu Santo deben ser trabajadas. Usted y yo sabemos que si Cristo viniera hoy, tal vez muchos de nosotros, comenzando por mí, no estaríamos listos para ese proceso de traslación. Usted sabe que posiblemente nosotros podríamos estar en una condición igual a lo de estos personajes. Y mis queridos hermanos y hermanas, usted y yo no somos dueños del tiempo. Usted y yo no sabemos cuándo puede venir un desenlace con nuestras vidas. Hablábamos de la venida de Cristo, pero antes de la venida de Cristo está el cierre de la gracia. Y antes del cierre de la gracia puede ocurrir la muerte suya o la muerte mía, antes que la gracia se cierre para el pueblo de Dios, antes que su nombre sea llamado. Podría haber una contingencia, podría haber un imprevisto. Nosotros somos hijos de las eventualidades, estamos en las manos de Dios, pero somos muy frágiles por estar en una carne de pecado. Así que en cualquier momento ocurre una situación, un accidente, una enfermedad repentina, y usted y yo podemos dejar de existir esta noche o mañana. Nosotros estamos recién comenzando el año ahora en enero, pero ¿quién tiene garantía de que va a llegar hasta el 31 de diciembre de este año, en curso 2017? Esa garantía no la tenemos. Tenemos que vivir cada día como si fuera el último. Y dice allí, entonces, que vivir acariciando el pecado puede ser catastrófico para nosotros, y puede ser que tengamos el mismo fin que tuvo Judas. Cuando no se resisten y vencen los elementos de la depravación, responden a ello la tentación de Satanás, el alma es llevada cautiva a su voluntad. Judas no estaba completamente empedernido, sin embargo, aún después de haberse comprometido 2 veces a traicionar al Salvador, él tuvo oportunidad de arrepentirse. Pero era que ya había caminado muy lejos, hermanos, aunque tenía ocasión para hacerlo, ya su voluntad estaba muy debilitada. En la cena de la Pascua, Jesús demostró su divinidad, revelando el propósito del traidor. Incluyó tiernamente a Judas en el servicio hecho a los discípulos, pero no fue oída su última súplica de amor. Entonces, el caso de Judas fue decidido, y los pies que Jesús había lavado salieron para consumar la traición. ¿Qué les parece? Participando de la cena del Señor, esos pies
hermanos amados, mis queridas hermanas, esos pies de Judas fueron lavados por el Maestro. Es interesante cómo Jesús se postra y lava los pies de Judas, y esos pies ahora lavados por Cristo salen presurosos para el encuentro con los líderes de los sacerdotes y con los líderes civiles para entregar a su Maestro, recién lavados por Jesús esos pies. Obviamente había atravesado Judas el punto sin retorno. Y después de cruzar el punto sin retorno, hermanos, en el caso de un avión lo único que puede hacer es despegar, pero en el caso de un ser humano, después de pasar del punto sin retorno, lo único que puede ocurrir es hundirse. Mientras que el avión despega, la vida del ser humano después del punto sin retorno lo que hace es hundirse, porque se le terminó el camino, porque se le terminó la gracia. ¿Y cómo termina entonces la vida de Judas? En la página 670, el deseado de todas las gentes, lo narra de manera dramática y muy tétrica. Judas vio que sus súplicas eran vanas cuando fue a reclamar a la persona que había entregado sangre inocente y les tira allí las 30 piezas de plata. Y dice, salió corriendo de la sala exclamando, demasiado tarde, demasiado tarde. Sí, Judas, demasiado tarde. Sintió que no podía vivir para ver a Cristo crucificado y desesperado salió y se ahorcó. Hermanos, él mismo dijo que era demasiado tarde. Él mismo dijo, he pasado el punto sin retorno. El demasiado tarde he llegado a un punto, a una barrera tal, he cruzado el espacio de tiempo, se me acabó la pista, demasiado tarde. Y entonces presuroso salió y se suicidó ahorcándose. Dos personajes, y ambos de ellos, cuando atravesaron el punto sin retorno, se suicidaron. Saúl se suicidó lanzándose o tirándose su cuerpo sobre una espada afilada, y allí murió, se desangró. Y Judas, de igual manera, se quitó la vida suicidándose. Ambos atravesaron el punto sin retorno. Hermanos y hermanas, yo quisiera que considerásemos ahora y traigamos esto en los últimos minutos a lo que es nuestra propia experiencia. Esta cita me llama la atención de Joya y los Testimonios, tomo 1, página 65, donde dice, Dios conduce a su pueblo paso a paso, coloca a sus seguidores en diferentes situaciones, aun de que se manifieste lo que hay en el corazón. Algunos soportan ciertas pruebas, pero fracasan en otras. A medida que se avanza en este proceso, el corazón es probado un poco más severamente. Los 3 años y medio de Judas con Jesús, y también los años en que el Señor soportó a Saúl allá en el Antiguo Testamento. Si los que profesan ser hijos de Dios, continuó con la cita, encuentran que su corazón se opone a esta obra directa donde Dios está tratando de reconvenirlo para que abandonen el pecado, deben convencerse de que tienen que hacer algo para vencer si no quieren ser vomitados de la boca del Señor. Hoy los Testimonios, tomo 1, página 65. Hermanos, Dios nos da chance cada día. Cada día que despiertas es un día de gracia para ti. Pero ¿acaso será ese tu último día de gracia? Podría ser. Y así debes considerarlo. El Señor es longánime. El Señor es misericordioso, paciente para con nosotros. Y nos ha dado muchos días de gracia, muchos años de gracia. Y vemos años que vienen y años que van. En algún momento de nuestras vidas se nos va a acabar la pista. ¿Cuándo? No sabemos. ¿Cuándo habrá de comenzar el juicio por los vivos? No sabemos. Pero aún antes de que comience el juicio por los vivos, mi obstinación puede ser tal que yo haya cauterizado mi conciencia y me haya renegado tanto de Dios y me haya cerrado tanto a las influencias del Espíritu Santo, oyendo temas, sermones, amonestaciones, mirando citas, escuchando al otro, escuchando a este. El Señor nos habla por diferentes medios, a veces hay sueños, a veces hay evidencia, ocurren cosas en mi familia, y tú y yo no acabamos de vencer ese punto particular que sabemos que con la gracia del Espíritu Santo debemos trabajar. Porque tú, hermano, y tú, hermana, sabes cuál es ese punto de tu vida que debes trabajar. Tú sabes lo que no nos hace despegar como creyentes. Tú sabes lo que te tiene estancado. Tú sabes cuál es ese vicio del cual no te quieres desprender. Tú sabes cuál es ese hábito con el cual todavía estás luchando. Tú sabes cuáles son tus pensamientos más íntimos.
más secretos que nadie puede mirar, porque no puede destapar tus neuronas para mirar la manera en que tú estás ejecutando tu visión interna. Pero Dios lo sabe. Y al Señor tú no te le puedes esconder. Y aquellos pecados, y aquellas cosas que acaricias, y esos ídolos favoritos, el Señor sabe, hermano querido, que con paciencia te ha soportado, y tú también lo sabes. Las cosas que tú y yo hacemos en secreto, que nadie sabe, y que tú y yo sabemos, que hace tales cosas no heredará el reino de los cielos. El Señor nos ha soportado por tiempo, pero cuidadito, porque tú y yo podríamos estar llegando al punto sin retorno. Y el Dios de misericordia y longánime en algún momento también va a ser el Dios justiciero para ti. Y el Dios de la gracia y el Dios que te cubre con el fuego, en algún momento ese fuego será fuego abrasador y destructor para ti. Así que cuidado, hermano, de no cruzar el punto sin retorno, especialmente en esta etapa donde no tenemos mucha pista ya, donde no tenemos mucho espacio ya, donde se nos está acabando el camino de la gracia individual y de la gracia colectiva también. Miren esta otra cita. Dijo el ángel: Dios irá probando cada vez más de cerca a cada uno de sus hijos. Cada día es un examen, hermanos queridos, y nosotros debemos prestarle atención a esto. Con mucha frecuencia nos enfrascamos en buscar qué está pasando en el mundo y cuáles fueron los eventos, y dónde hubo un terremoto, y dónde hubo una situación, y qué declaración dio el presidente de los Estados Unidos, y el presidente electo qué está diciendo, qué va a hacer y cómo va a ser, y cómo se está moviendo el asunto de la ley dominical, y qué ha venido desde Roma, y qué está diciendo el Vaticano, y estamos muy enfocados en los eventos por allá, y nos estamos olvidando de que tú y yo requerimos de una preparación espiritual que debe hacerse hecha con premura, porque se nos está acabando la pista. Hermanos queridos, sí viene la persecución, sí viene la ley dominical, pero la pregunta en este momento es: ¿y tu vida cómo está? Mientras todo esto está ocurriendo, entonces, ¿a qué yo me estoy dedicando? ¿A qué le estoy prestando atención? ¿Cuáles cosas miro en la internet? ¿Todavía tengo mi vista y mi tiempo dedicado a la televisión? ¿Todavía continúo comiendo de la misma manera y sencillamente preocupado de las señales y de los eventos, pero yo no hago cambios dramáticos y trascendentales en lo que tiene que ver con mi alimentación? Y mi reforma pro salud no ha experimentado ningún despegue, ningún cambio, ninguna mejoría. ¿Cuándo finalmente voy a decir: Señor, ya, y finalmente me entregaré a ti para tener mi mente clara, mi carácter totalmente transformado y mi percepción totalmente límpido de una manera tal que tú puedas venir a ser morada como una chequina en mi mente, porque estoy listo y dispuesto, viviendo en obediencia a las leyes de la salud? ¿Cuándo comenzaré a hacer esas reformas sanitarias y dejar de tratar mi cuerpo con fármacos? Y en lugar de eso, si en algún momento tengo una sintomatología, una patología, una situación física, tratarlo con las hierbas, con los remedios de Dios, con los 8 remedios naturales, y voy a tirar en la basura de una vez y para siempre esos fármacos que me estresan el hígado y que me dañan los riñones y que me afectan el páncreas y que me provocan úlceras en el estómago y que me mancillan la sangre y me envenenan todo el ser. ¿Cuándo voy a entender que Jehová es mi sanador? ¿Cuándo de una vez y para siempre voy a entregarme completamente a ti para saber que tu voluntad es que yo dé un paso de vivir donde pueda estar en comunión con seres santos y que los ángeles de Dios me puedan hablar y que la naturaleza sea el otro libro junto con la palabra de Dios viviendo en las zonas rurales? ¿Cuándo voy a entender que no es Egipto que debe permear mi carácter y que no es esta sociedad consumista la que debe establecer los patrones y la impronta de mi carácter, viviendo en sociedad aquí, sirviéndole y trabajando a los egipcios y haciéndole pirámides a los egipcios y haciéndoles ladrillos a los egipcios para que me den un dinerito cada semana o cada 15 días para pagarle la renta y al otro día vuelva a hacer el ladrillo a Egipto? ¿Cuándo voy a entender que el alimento saludable es lo que Dios me ha mandado que ingiera a mi cuerpo y no lo que hay en el supermercado allí que está con la marca y sello de Babilonia y de Egipto y de Monsanto para que yo tenga una sangre contaminada y no pueda realmente tener percepción de cuál es la voluntad de Dios?
A veces ni siquiera entendemos las señales proféticas y los eventos que están ocurriendo porque mi salud no me lo permite. Y dice el libro Testimonio para los Ministros que si no vivimos reforma por salud, no entendemos el mensaje profético. Por eso es que estamos siguiéndonos de lo que dice YouTube, de lo que dice Instagram, de lo que dice Facebook y no de lo que dice la palabra de Dios en los testimonios, porque estamos pendientes de eventos y no estamos pendientes a la palabra profética más segura. ¿Cuándo, hermanos? Y esta cita sigue diciendo, algunos aceptan un punto, pero cuando Dios los prueba en otro y les exige que abandonen realmente un punto neurálgico de sus vidas, los reúnen y retroceden. ¿Por qué? Porque ese punto que Dios les pide que abandonen hiere un ídolo particular suyo. Hiere directamente algún ídolo suyo. Así tienen oportunidad de ver qué hay en su corazón. Y el Señor les dice, bueno, haz esto, da este paso, y lo aceptan. Pero cuando el Señor le dice, ahora da este otro paso, ahí entonces se detienen y no obedecen, porque abandonar esto, Señor, no, esto me es muy sabroso, esto ya tiene que ver con algo con que yo he estado identificado por años, y dejar esto sí que me es duro. Así es que son probados por cierto tiempo los hijos de Dios a ver si quieren sacrificar esos ídolos y escuchar el consejo del testigo fiel. Si alguno no quiere ser purificado por la obediencia a la verdad y vencer su egoísmo, su orgullo y sus malas pasiones, los ángeles de Dios reciben este encargo. Se han unido a sus ídolos, dejadlos. Hermanos, este es el punto sin retorno, cuando Dios dice ya no hay más nada que hacer con él. Su tiempo de gracia se ha terminado, se le acabó la carretera, se le acabó la pista, no puede seguir en la pista porque lo que viene es la maleza, lo que viene es el monte o lo que viene es el océano. Y dice aquí que cuando Dios trabaja y trabaja contigo, y trabaja conmigo, y yo no quiero ceder en ese punto particular, los ángeles que están tratando allí de impresionar y de proveer todo el mecanismo y todo el environment, todo el medio ambiente para que yo obedezca a Dios, pero yo me resisto y estoy lidiando contra la voz interna del Espíritu Santo, y ese es el pecado contra el Espíritu Santo, no doblegarme para que Dios haga su trabajo en mí. Cuando yo persisto y resisto la voz de Dios, entonces Dios da una orden a los ángeles que están tratando de impresionarme, y la orden que Dios le da es, déjenlo, dejen a Leonardo Robles tranquilo, se ha entregado a sus ídolos y no hay manera entonces de ser alcanzado, no porque Dios no tenga poder, sino porque yo voluntariamente cerré las puertas, encadené la entrada, cerré todos los portales y todas las avenidas por las cuales Dios podía influenciar o afectarme a mí. Me puse tan terco, tan obstinado, tan de dura cerviz, como se le decía al pueblo de Israel, que entonces la orden viene expresa de Dios, déjalo, se ha entregado a sus ídolos, no lo vamos a forzar la entrada. Y es lo que ocurre con la Odisea. ¿Dónde es que está Jesús tocando? ¿Dónde es que está el testigo fiel? Yo estoy en la puerta y llamo. Y dice el texto que nos ama, porque dice, yo castigo y reprendo a todos los que amo. E insiste y persiste en tocar. Pero llega un momento, señores, en que el mercader divino que viene con toda esa mercancía de remedios divinos para corregirme y cubrir esta desnudez, que es esta mundanalidad mía, y darme esas riquezas celestiales para que yo me sienta realmente un heredero del reino de los cielos, el oro afinado en fuego, y yo sigo rechazando esa oferta, y ese colirio divino, esa visión espiritual para saber distinguir entre lo bueno y lo malo, esa capacitación del Espíritu Santo, yo obstinadamente también la rechazo. Los testimonios dicen que realmente esa es la situación real de la iglesia. Y la Biblia dice entonces en Apocalipsis 3 que cuando el mercader divino, el testigo fiel y verdadero, que no es otro que el mismo Señor Jesús, insiste tocando la puerta para tener comunión conmigo y cenar conmigo, pero yo no le abro la puerta, el mercader divino, el testigo fiel, Jesús, termina por retirarse. Y entonces dice que la condición que viene sobre nosotros es que le producimos asco al Señor, y la Biblia dice que entonces nos vomita de su boca. Esto es terrible, esto es decir, dejadlos. Y ese es el cuadro, hermanos, ese es el retrato de la Odisea. Pero la Odisea no es otro, que es nuestro problema. Ver que la Odisea son los que están allí, los que no piensan como nosotros, los que no se reúnen en la misma plataforma de nosotros, los que no adoran junto con nosotros, los que no están en esta cadena, los que no son verdad presentes. No, la Odisea son aquellos. Y ese es el verdadero problema con la Odisea, que cree que son otros.
Y eso es un indicativo de que realmente es usted el laodicense, porque el laodicense siempre cree que es otro, y no él. No sabe cuál es su propia condición. Así es que es tan triste esto y tan patético cuando dice, son dejados a sus ídolos, dejadlos. ¿Sí? Es muy triste esto. Y prosiguen su obra en manos de malos ángeles. Ahora, los que resisten en cada punto, los que soportan cada prueba y vencen a cualquier precio que sea, son los que han escuchado el consejo del testigo fiel, y los tales recibirán la lluvia tardía y estarán preparados para la traslación. Amén. Hoy los testimonios, tomo 1, página 65. Así es que, hermanos, aquí están categorizados los dos grupos: los que se resisten a la voz del testigo fiel, y el Señor da la instrucción a los ángeles que están tratando de persuadirlos para que vengan a Jesús, y el Señor les dice, dejadlos, no hay forma de que quieran abrir la puerta. Los que al contrario escuchan el consejo del testigo fiel, entonces reciben la lluvia tardía y estarán preparados para la traslación. Yo les pido a mis hermanos que cuidemos nuestra vida devocional, nuestra vida de oración, más estudio de la palabra, más acción misionera, más cristianismo práctico y menos teoría. Nosotros somos muy teóricos, hermanos, y ustedes me han escuchado decir esta expresión más de una vez. Si usted me va a hablar de normas cristianas, quiero verle vestido o vestida como un hijo de Dios. Si usted me va a hablar de reforma pro salud, quiero ver que usted solo usa los remedios de Dios. Si me va a hablar de nutrición, quiero verle vivir los principios de la alimentación. Si me dice que es de verdad presente, viva el mensaje de los 3 ángeles y acepte también los remedios del mercader divino, que son presentados a través del testigo fiel y verdadero. Predíquelo, vívalo. Hable del santuario, pero viva como que estamos viviendo en el día del juicio, en el día de la expiación. Si me va a hablar del santuario, somos muy buenos en el santuario, pero tu vida refleja que estás viviendo en el día de la expiación, o simplemente te sabes los muebles y los significados y hasta las cortinas y los colores y el diámetro y cómo era y el tipo de material y el ritual, lo que se hacía. Conocemos al dedillo tantas cosas, y nos conocemos también la historia del 22 de octubre de 1844, pero todo ese cuadro de conocimiento informativo y teórico nos lleva a vivir en santidad. Estamos teniendo victoria sobre el pecado cada día. Estamos viviendo como seres que realmente estamos participando del día de la expiación, del día del juicio. Tenemos que dejar de ser teóricos, hermanos. Tenemos que dejar de ser teóricos. Si decimos que hay que salir de Babilonia y le predicamos a otros que deben abandonar Babilonia, demostremos entonces que nosotros también ya hemos abandonado Babilonia en todo lo que son sus prácticas y sus costumbres mundanas, y que tenemos el sello de Dios al guardar los 10 mandamientos, no como fórmula de salvación, sino como la agencia guiadora del Espíritu Santo trabajando en nosotros, porque Dios nos ha salvado con su gracia y vivimos obedientes a su mandato. Vamos a respaldar la obra de la verdad presente, el ministerio de la verdad presente, los ministros de la verdad presente. Vamos a ser más prácticos y menos teóricos. Si usted me habla de salir de las ciudades, yo quiero que usted también esté en el campo, se esté preparando para dar el paso decisivo de ir al campo, que esté tomada ya esa decisión de estar en el campo. Quiero saber que usted coge una azada, que un machete, que de alguna manera quiere vivir de esa experiencia en santidad, de participar de comida orgánica, y que baja entonces a las ciudades a trabajarlas como centro de avanzada. ¿Cuándo, hermanos, finalmente dejaremos de ser teóricos? ¿Cuándo despegaremos, hermanos queridos? Estamos recién comenzando este año. ¿No será tal vez un buen momento para hacer no solamente resoluciones, sino decisiones firmes, en el sentido de abandonar lo que es la teoría y el conocer muchas cosas y muchos debates? Hay gente que son especialistas en argumentación, y con lo que mejor sería ni siquiera entablar un diálogo de estudio, porque tienen todas las citas y todos los versículos y explican y qué sé yo, pero se refleja eso en lo que tiene que ver con la vida práctica. A lo mejor tal vez sería bueno, no digo que saber menos, pero de alguna forma no tener el dominio de la argumentación, pero sí tener la capacidad de accionar y motivar, y la motivación espiritual de vivir de acuerdo a los planes de Dios. Eso sería mucho mejor, porque en nuestros propios proyectos y arropados con nuestros propios gustos, vamos a ser como Saúl y como Judas. Se nos va a terminar el camino.
se nos va a terminar el tiempo, y cuando hablo del tiempo, estoy hablando del tiempo de gracia. Se terminará nuestro tiempo de gracia y cruzaremos el punto sin retorno, lo que va a ser muy trágico para nosotros. Dios nos ayude, nos queda muy poco tiempo. Recordemos las palabras de Romanos 13:12, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Dios nos guarde, cuidadito con cruzar el punto sin retorno. Hoy es el día aceptable, hoy es el momento de salvación. Señor, ven a mi vida. Señor, establece en mi ser una relación íntima contigo, Padre Celestial. Gracias por habernos escuchado. Gracias por ser nosotros hijos tuyos y porque nos has extendido este camino, esta plataforma tan amplia de oportunidad. Pero que no abusemos de tu gracia. Señor, líbranos de cruzar ese punto sin retorno que cruzó Saúl, a pesar de ser ungido, a pesar de ser rey de Israel, a pesar de tener el Espíritu Santo. Cuídanos, Señor, por favor, de que no cometamos los errores de Judas, con todo de ser un evangelista, teniendo la capacidad y el don de un ministro, sacando demonios de las gentes, la capacidad de sanar, y sin embargo cruzó el punto sin retorno y él mismo exclamó demasiado tarde. Padre Santo, que en mis queridos hermanos y hermanas no ocurra eso. Padre Santo, que en la vida propia mía no ocurra eso. Danos la oportunidad, Señor, de experimentar verdaderamente reavivamiento y reforma. Pero esto no puede dilatar más, esto no puede esperar más, no puede ser mañana, la semana que viene, el otro año. Señor, ya mismo comienza a obrar en nosotros tanto el querer como por tu buena voluntad. Gracias porque las señales dicen. Amén, amén, gloria a Dios. Gracias. Y gracias porque las señales dicen que Jesús ya viene. Alistémonos para el encuentro con nuestro Dios. Maranata, Cristo ya viene.